Hola, hola, buenas tardes aquí en el tiempo, sobre el tiempo, arrancando, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Vamos a estar unos minutos conversando. El compañero Antonio Méndez no va a poder esta semana tampoco conectarse porque está en compromisos políticos. Y bueno, nos corresponde a nosotros tres nuevamente echar adelante el programa porque sí que tenemos un compromiso comunicacional no solamente en el plano nacional, sino también regional y hasta donde sea que llegue la onda expansiva de este espacio, de pregonando ideas por la cultura del pueblo. Y entonces arrancamos porque una semana más en que, bueno, hay que resaltar varias cosas luego de lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela y arranco por, sin duda alguna, esas imágenes que pudimos ver a través de los distintos medios. Yo en particular lo vi directamente desde la televisión cubana, toda la cobertura que le dieron a esos actos eh, de reconocimiento a esos 32 héroes combatientes que se enfrentaron una vez más, ¿verdad? A las fuerzas del imperialismo estadounidense, bueno, en territorio venezolano, pero que Cuba tiene 6 décadas de estar combatiendo al imperialismo en cualquier parte del globo. Entonces, nuestro respeto por ese pueblo. La verdad es que honrar honra y en el caso de los cubanos tienen muy claro que aquellos que ofrendan sus vidas por los ideales de solidaridad, de hermandad y del internacionalismo de la Revolución Cubana tienen que ser honrados. Entonces, nuestros respetos para los cubanos y las cubanas en esta semana con esa demostración y la verdad que ese discurso, por llamarlo de alguna manera, porque una pieza, lo decía en mi programa anterior, del presidente actual de Cuba, Díaz-Canel, realmente muy, muy conmovedor y se constituye sin duda alguna a 6 décadas después en la reafirmación de ese compromiso de los cubanos y la cubana con su revolución. Tremenda pieza que quedará allí para la historia como tantos pronunciamientos y pensamientos de Fidel Castro Rubén, ¿no? La verdad que y el día Canel, bueno, ahora también se consagra con esta pieza, ¿eh? Entonces, arrancamos, compañeros, porque sí se está configurando la necesidad de los pueblos de la América Latina y caribeña, vaya, de reafirmar su historia, sus acumulados y de entender estos tiempos, la dinámica de estos tiempos frente no solamente al imperialismo, sino a los cambios vertiginosos que ya veníamos aquí durante todo el año pasado, eh, realmente conversando y reflexionando sobre los mismos en función de la impronta que sí o sí va a venir de un nuevo orden multipolar que se ha planteado la humanidad en este siglo XXI y que nos toca a los pueblos de la América Latina, en nuestro caso, pero también a todos los pueblos del mundo, incluyendo hasta los nórdicos. Vaya, cómo lo van a percibir estos cambios que están por darse, están a las puertas en una dinámica que tenemos que entenderla, como el caso que vamos a abordar hoy, ese acuerdo que ha alcanzado la República Popular de China con Canadá, muy interesante. En realidad marca un punto de inflexión, por ejemplo, lo que venía pasando en esa región del norte de nuestro continente, en donde habría una Y hay estructura un acuerdo de nuevos parecía muy aranceles. sólida económica y que ahora vemos que se ha resquebrajado por la política trumpista que realmente rompe con todos los órdenes, ¿no? Entonces, mira, arrancamos, Jorge, y luego al final, si se quieren, vemos algunos aspectos de la temática nacional que, como lo dije en mi programa anterior y lo digo aquí con toda franqueza, lo que está pasando en el mundo para la humanidad entera
realmente subordina los temas nacionales. Bienvenido, Jorge y Alberto. Bueno, saludos, saludos. Eh, Definitivamente estamos viendo a nivel mundial una campaña de los sectores más recalcitrantemente expansionistas desde el punto de vista territorial de la élite que conduce a Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia militar del mundo. Ya la condición de potencia económica suprema está en discusión. Ya sabemos del avance que ha venido teniendo la República Popular China en materia económica. Sin embargo, en materia militar, todavía Estados Unidos es la primera potencia del mundo y lo hace valer. Es decir, ante el avance, y esto hay que verlo en términos históricos, ante el avance de los procesos de emancipación anticolonial en los denominados países del sur global, proceso operado fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la descolonización en el campo latinoamericano, esa tendencia a la lucha por los derechos de los pueblos se vio materializada de manera muy peculiar en una lucha contra los procesos dictatoriales en el continente y por el afán de los pueblos de construir modelos de Estado y de sociedad que permitieran la soberanía de nuestras naciones como parte de ese proceso de redistribución, reforma y cambio radicales de las estructuras económicas y de las relaciones sociales de producción y las formas de hacer política y de participar dentro de nuestros países. Pues esto que estamos viendo ahora es una nueva campaña mundial por parte de la élite de la ultraderecha norteamericana que considera que los Estados Unidos ha retrocedido bastante terreno en beneficio de otras potencias y de otras naciones y que le corresponde en consecuencia ahora bajo el gobierno de Donald Trump utilizar todos los medios posibles, incluida la violencia, incluida la fuerza bruta, para imponer los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina y en el mundo, pero muy especialmente en América Latina, puesto que como parte de esa campaña por el poder mundial, ellos consideran que el Caribe y América del Sur son su zona inmediata de influencia natural como potencia, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en Venezuela, lo que estamos viendo en Groenlandia, las advertencias que hace Donald Trump contra nuestro país sobre el tema del canal, eh, los señalamientos contra el presidente Petro en Colombia, México, no es otra cosa que frentes que Estados Unidos considera que debe de recuperar e imponer la dominación. Decíamos programas atrás que frente a la crisis de hegemonía que tiene Estados Unidos, es decir, ha entrado en una situación en donde eh, hay potencias y países que, digamos que pugnan el, el modelo económico unilateral y el discurso hegemonista. Estados Unidos responde en consecuencia con una patada completamente al tablero geopolítico, desconociendo el derecho internacional público, bajo un discurso que plantea la imposición de un mundo de reglas, pero no de principios. Esas reglas son las que impone la fuerza, el poder.
el que tiene el garrote y el que tiene las armas nucleares y la flota más poderosa es en consecuencia el que pone las normas a seguir. De tal manera, y eso es completamente contrario al derecho internacional público. El derecho internacional público, si bien en la Segunda Guerra Mundial fue fuertemente impulsado por Estados Unidos en la recomposición de la hegemonía global tras la derrota del eje nazi fascista italiano japonés, también es cierto que el mismo integra en su composición reivindicaciones históricas de los pueblos que fueron convertidas en acuerdos, en normas de carácter universal, en principios tales como el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ese es un principio que ya vemos completamente plasmado en la teoría leninista revolucionaria de la Revolución Rusa. Lenin plantea el tema de la autodeterminación nacional. Lenin plantea el problema de las naciones oprimidas por las potencias hegemónicas como reflejo del paso del capitalismo al imperialismo como fase superior de dicho modelo de acumulación basado en la plusvalía de unas clases contra otras y a nivel mundial de unas potencias contra países más débiles desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. O sea, estamos viendo eso definitivamente, ¿no? Estados Unidos a la vieja usanza del siglo XIX, pero con nuevas tecnologías para imponer su narrativa a través de las campañas de bots, a través de los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, a través de la guerra digital, tecnologías militares también aplicadas al campo de la violencia, pretende pues, junto a medidas de coerción unilateral en el campo económico, comúnmente llamados bloqueos, imponerle a los países que se rebelan, sean de izquierda o sean inclusive gobernados por la derecha, a sus designios. Nadie puede decir que Dinamarca es un país gobernado por la izquierda o que Groenlandia es un país revolucionario. Es un gobierno que no es de izquierda. Sin embargo, está dentro de la ambición de expansión territorial del señor Donald Trump y de quienes le siguen, dentro de los cuales hay sectores inclusive más radicales desde el punto de vista ideológico. No les interesa solamente el aspecto económico, no les interesa solamente la posibilidad de llegar a acuerdos militares, porque Dinamarca y Groenlandia como tal en consecuencia son parte de la OTAN, de tal manera que perfectamente pudieran negociar la colocación, por ejemplo, de armamento antimisilístico, la colocación, por ejemplo, de un blindaje antibalístico en contra de Rusia, en contra de China, pero no, o sea, lo que a ellos les interesa también como parte de su ideología, porque esto es una batalla cultural también, es en la narrativa demostrar que ellos son el hard power, es decir, que ellos son el poder dominante, que ellos son el poder absoluto, de tal manera que a diferencia del soft power, a este sector que actualmente dirige eh, la Casa Blanca, no le interesa que tú reproduzcas sus valores pensando que los mismos son los valores más naturales que se pueden poner en práctica. O sea, a ellos no les interesa la seducción de mercado, a ellos no les interesa nada más poder engañar a los países o a los pueblos a través de fundaciones, etcétera. No, lo que a ellos les interesa es que tú te sepas dominado y que tú te sepas en una condición inferior de tal manera que no reproduces su estilo de vida, sus valores y sus intereses porque tú has tenido la opción, no. Es porque ellos han impuesto y a ti te corresponde ser el esclavo. Entonces, algunos dirán que, bueno, lo que hace Estados Unidos definitivamente es comportarse de manera brutal, tal cual como son las cosas, por supuesto, pero tampoco podemos aceptar que de por medio sea arrasado el derecho internacional público, que es una de las principales víctimas de esta coyuntura trumpista. No podemos bajo ningún concepto permitir
por mucha frialdad con la que pueda hablar Donald Trump de nuestro país y de nuestro canal, que él diga que el canal fue vendido a $1. O sea, Panamá pagó un precio en sangre por ese canal y por la reversión de 1999. Hubo una invasión 10 años antes, de 1989. Y el 9 de enero, el 10 y el 11, los panameños, su juventud, su pueblo, dieron su cuota de sangre, su vida, enfrentando las balas y los cañonazos del imperio estadounidense, exigiendo sencilla y llanamente la colocación de su bandera en la zona del canal y reivindicando la soberanía panameña sobre toda la territorialidad del istmo de Panamá. Entonces, esto es lo que estamos viendo, estamos asistiendo a esta etapa mundial. Definitivamente es un imperio que está contra la pared, está contra la esquina y está sacando todas las garras y demostrando todos los dientes para tratar de aterrorizar o de atemorizar a las naciones y a los pueblos del mundo. Y lógicamente, a través de la violencia, en cierta medida pueden imponer algunas cosas. Lógicamente, a través de la amenaza de bombardeo, con la amenaza de que un día, en horas de la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, nos amanecemos en las noticias o en los celulares con la imagen de tropas norteamericanas manejando directamente las esclusas del canal. Sin embargo, hay algo que no puede contrarrestar desde el punto de vista histórico, y es que en la historia, tarde o temprano, los proyectos que representan el espíritu progresivo de la humanidad se imponen. Sí, Tarde exacto. o temprano eso se impone y eso no lo pueden destruir. Tendrían que destruir completamente el planeta y destruirse ellos mismos. De tal manera que hay que prestarle pues mucha atención, no son bravuconadas como alguna gente pensó hace un año. Yo pienso que en este programa le hemos dedicado con mucha seriedad, partiendo del análisis científico de la realidad, haciendo el análisis concreto de la realidad concreta y partiendo de la historia, siempre le hemos prestado atención al discurso de este señor Donald Trump, que es una especie de dictador, pretende ser el dictador hemisférico, pretende ser el dictador mundial cuestionado dentro de la propia sociedad norteamericana. Tengo entendido que el próximo 20 de enero, es decir, dentro de 2 días, hay una convocatoria a movilizaciones en las principales ciudades de Estados Unidos e inclusive llamados a la realización de paros obreros y huelga en varios lugares de la Unión estadounidense, de la Unión eh, eh, norteamericana. Así que es importante que los patriotas redoblemos nuestro compromiso en defensa de la soberanía nacional. Todo lo que está pasando alrededor, todo lo que ha pasado con Venezuela, las amenazas contra Cuba, contra México, contra Groenlandia, contra Canadá, tenemos que poner las barbas en remojo, porque tenemos que vernos en ese espejo, cómo ese señor interpreta lo que hace allá y si él cree que se considera entonces con el derecho de poder actuar de manera unilateral y de manera completamente violenta en contra de nuestra soberanía nacional y de nuestro principal activo estratégico, que es el canal de Panamá. Exacto. Alberto, Y sí, y siguiendo en esa línea que habla Jorge, uno de los elementos fundamentales que creo que reiteradamente lo hemos dicho en este programa es la desesperación que ha tenido la economía norteamericana y en este caso pues la dirección que lleva el presidente Donald Trump para poder salvar pues, parte o toda su economía, ¿no? Si observamos el tema de cómo va la evolución en la bolsa de valores, pues todos y todas que precisamente pues le dan seguimiento a la bolsa saben pues que el dólar ha ido en caída, en picada. En este momento incluso aún esto no levanta. Después del 3 de enero, el dólar se mantiene todavía en picada. Creo que fue justamente el día 16.
nuevamente cayó a 1.15, ¿no? Versus el euro. Y luego subió hasta un poquito, hasta 1.1603. Pero, ¿qué significa esto o qué significa este pequeño número para la economía norteamericana? Justamente, pues la crisis que ellos están viviendo en este momento y la crisis que profunda que se le avecina. De allí la desesperación en la toma de decisiones que van en torno a lo que, digamos, posiblemente sea el plan de ellos de rescate de su propia economía. Y parte de eso justamente es el tema de lo que ha estado hablando Jorge con mucha autoridad y pues objetividad en relación al tema de Venezuela, en relación al tema de Groenlandia, que eso se mantiene pues caliente en este momento, con grandes amenazas de guerra incluso entre aliados históricos como lo son los Estados Unidos, la OTAN, países europeos que ya se encuentran pisando tierra groenlandesa a la espera de una guerra con los Estados Unidos. La movida de ajedrez de Canadá con China también es un golpe fuerte al tema económico de intercambio comercial entre los Estados Unidos y Canadá. Puede ser el tema de Groenlandia algo que haya impulsado a los canadienses a tomar semejante decisión, pero una decisión estratégica, toda vez que hay una reducción de aranceles entre pares en cuanto a temas de agricultura y sobre todo en el tema automotriz que como todos y todas saben, es uno de los pilares importantes de la economía china en los últimos 10 o 15 años. Eso significa, y leyendo un poco sobre lo que consideran las cámaras o las organizaciones automovilísticas de fabricación en Canadá, estuve leyendo precisamente pues la preocupación que existe en los Estados Unidos, dado que precisamente han sido los Estados Unidos un mercado importante de importación de vehículos traídos desde Canadá. Entonces, la relación o la correlación que hoy día se va a dar a nivel de comercio entre la República Popular China y Canadá va a dar un duro golpe a un sector de la economía norteamericana desde el punto de vista de los En ingresos realidad, de este disculpa que te mercado interrumpa, automotriz. Alberto, no solo a un sector, a varios sectores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estoy hablando de lo que hasta el momento pude pues, hacer la Sí, exploración, pero ¿no? hay que ver la profundidad de todos los intercambios que se acordaron, que se firmaron, ¿eh? Exacto. Eso conlleva una situación importante en los últimos días. Y justamente, pues, algunos analistas internacionales han estado reflexionando sobre todo lo que acontece. Y algunos señalan que las intenciones del señor Donald Trump justamente arrinconan a todos sus aliados, ahora por lo menos a la mayoría, hacia apostar a relaciones más profundas, más serias, más estables, justamente con China. De hecho, pareciera que todo lo que Trump haga le conviene a China. Pareciera que todo lo que Trump decida, justamente China lo pudiera capitalizar. Y eso a Trump definitivamente que no le gusta para nada. Yo creo que quienes les asesoran y quienes realizan los balances en Washington deberían considerar un poco lo que la reacción de su señor presidente. Ahora, Entonces, eso, en realidad no se trata de torpeza de Trump y de quienes están en el entorno de Trump. Yo lo que creo es que desde hace algún tiempo pareciese que no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, no tenemos una lectura precisa, incluyéndonos a nosotros, no tenemos una lectura precisa de la visión política y geopolítica que tiene la República Popular de China desde hace mucho tiempo, frente al tema del mercado y el comercio mundial, frente al tema de la inteligencia artificial, frente al tema de la producción a gran escala
N cantidad de productos de consumo masivo. En realidad, vaya, quizás el Sí, desconocimiento me parece que podría ser uno de los factores que estaba de alguna manera evidenciando eh, las imprecisiones con respecto a cuánto se decide en los Estados Unidos. Parece que no han estudiado la realidad de China hoy. Y eso es parte del problema, ¿no? De ellos. exactamente. Incluso mira, en el plan quinquenal de los chinos, no habían ellos hecho un análisis, analizas el escrito de la relación comercial china con algunos países anglosajones o Así algunos es. sectores anglosajones. Esta situación de Canadá viene a aportar a ese plan quinquenal un elemento que ellos, ni siquiera los chinos habían tomado en cuenta. Y precisamente ¿quién lo aporta? Lo aporta la correlación que se da entre China, perdón, entre Estados Unidos y la OTAN por el tema groenlandés. Canadá, sin asumir una posición política directamente, asume una posición comercial que por cierto conlleva una retroalimentación de su accionar político, ¿no? Político militar, digamos de alguna manera, pero ellos están considerando un poco eh, fortalecer las relaciones comerciales con la República Popular de China. Dicho esto, pues, como les comentaba, el tema de Donald Trump, como bien Jorge lo ha mencionado, o sea, no se trata justamente de que Donald Trump haya tomado decisiones desde el punto de vista, digamos, como dice la palabra correcta, Gorela, como si fuera una acción de un bravucón, que hay un plan establecido que ellos tienen para poder salvar un poco el tema de la crisis económica que en este momento ostentan. La Pero doctrina parece que, Monroe. pero parece que hay como bien tú lo dijiste, Rebeca, parece que hay un error no sé si llamarle error de cálculo, no sé si llamarle error en la lectura, no sé si considerar de pronto que hay elementos que no han tomado en cuenta y que justamente a flor del mismo proceso se van a ir dando. De hecho, incluso estamos viendo el inicio de muchas otras cosas que se darán en este año 2026. De hecho, incluso creo que en el programa anterior señalamos que en los primeros 11 días del año 2026 pareciera que se dieron acontecimientos que pareciera que fueran de 6 meses. Eh, Fueron muchas cosas que se dieron en los primeros 11 días. En esta tercera semana del año, pues los hechos pues, han ido tomando cierto ordenamiento en cuanto a temática narrativa, en cuanto a factores de poder muy precisos. Y justamente pues eso es, por un lado, bueno, porque ayuda un poco al análisis un poco más ordenado. Por otro lado, un poco negativo precisamente para los sectores de poder real que por alguna razón pues ya se ve evidentemente las intenciones, los planes, se le puede dar una mejor lectura ante lo que ellos puedan pues analizar o canalizar. Ahora la última semana, el presidente Donald Trump, pues si se dan cuenta la narrativa comenzó nuevamente a hablar sobre el tema de Gaza, por ejemplo, tratando de involucrar un nuevo factor dentro de su discurso sabiendo que por alguna razón en el tema de Groenlandia, en el tema de Venezuela, todavía no se ha logrado parte de lo que él justamente pues ha estado planificando. Entra de nuevo el tema de Gaza, con el supuesto, la supuesta nueva fase en el proceso de paz, con nombres específicos para una autoridad específica él mismo se ha inventado en el tema gazatí y poniendo justamente en ese comité a su amigo del alma, el señor Marco Rubio, ¿no? Que creo que todos nosotros lo conocemos. Entonces, esa relación internacional, pues ha ido tomando un orden un poco claro para nosotros poder analizar y ver cuáles son esas intenciones que tiene el señor Donald Trump. Quiero resaltar que parte de lo que me llamó la atención justamente en la visita del señor Hacha a Washington, es que mientras Martínez Hacha se reunía con Rubio, precisamente el señor Trump hablaba nuevamente del canal de Panamá. Y vuelvo y repito, esto
yo sé que no es un tema de que él lo hace porque se dispara o porque él está loco, no, no. Él tiene un plan claro, un plan preciso. Dicho sea de paso, después de la reunión con Rubio, se habla de eliminar la visa a los panameños. Obviamente, nosotros sabemos que nada es gratis con los gringos, y que justamente parte del discurso del tema del canal está correlacionado con el tema de la visa. Así que, ¿qué se estará negociando? No sabemos. Nosotros hemos visto, pues, esto históricamente durante este gobierno, que una cosa es lo que te dicen los estamentos de relaciones públicas de las diversas instancias, y otra cosa es lo que realmente se esté hablando o negociando con los Estados Unidos. Ojalá, y digo ojalá, de verdad, tratando de darle un voto de confianza a nuestro canciller, Mm. ojalá no se esté hablando del tema del Canal de Panamá como un punto en que tienen que ceder para que a los panameños nos den visa para ir a Estados Unidos. Realmente no tengo ninguna intención de ir a Estados Unidos. No me parece un país atractivo ni siquiera para ir de paseo, y creo que muchos panameños están en la misma condición. Así que bueno, no es un tema como para poder hablarlo, para negociar en base a eso, Imagínate, estos retornos al Canal de Panamá. Así que bueno, imagínate. es lo No, que quería comentarle, no, especialmente. y coincido contigo, ojalá no sea de eso de lo que se trata las conversas a cambio de un visado cuando se entiende que la posición geográfica de Panamá y el canal de Panamá no es un asunto, sí, soberano de la República de Panamá, pero es un asunto que le compete la neutralidad permanente del canal a toda la región latinoamericana y tengo que decirlo, al planeta entero. No, nos Exacto. interesa la neutralidad de esa vía interoceánica. Entonces, realmente yo prefiero pensar que por ahí no vale responsabilidad de esas conversaciones entre el gobierno actual de Panamá y los Estados Unidos. Pero retomo algo que planteó Jorge al inicio del programa y que tú muy bien también apuntaste, Alberto, con relación a que sin duda este momento en el que nos encontramos frente a un vasallaje de una derecha muy particular, una derecha estadounidense de estos tiempos con características realmente que traen elementos, sí, muy similares a momentos históricos que parecía estaban superados como hace un momento veía en un video y por eso traigo a colación esta intervención, de que el director, hay un director de esa oficina de inmigración, de esos agentes migratorios que andan por allí haciendo y deshaciendo, que, bueno, hace unos días pues acabaron con la vida de una ciudadana estadounidense por allá por Minnesota. Y hoy hay unos videos que andan por allí en las redes sociales donde el director de esa oficina, el director, va al frente de una avanzada a pie con estos agentes detrás de él y este señor que tiene un apellido muy particular, Bovino, Gret Bovino, lleva una vestimenta muy similar, pero muy similar a aquella vestimenta que utilizaban las SS, vaya, durante el nazismo. Entonces, las simbologías, que es la preocupación que tienen quienes ya están reaccionando en las redes frente a ese video que, que es una presentación de una simbología de la exposición de ese supremacismo que está detrás de ese accionar de esa oficina que, según dijo el vicepresidente de los Estados Unidos y que además el presidente también le avaló, vaya, tienen patente de corso para hacer lo que consideren frente a la definición de lanzar del territorio estadounidense a todos los inmigrantes ilegales, etcétera. Y a quienes se opongan a esa nueva política migratoria, que pueden ser connacionales también. Entonces, estamos ya, ese es el escenario
a lo interno de los Estados Unidos, pero que vaya, como bien dices tú, Alberto, está inmerso, forma parte de ese nuevo programa, de ese nuevo documento, porque además está escrito, de esa Exacto. nueva doctrina de 2025, porque además todo es simbólico, ¿no? Fue en Sí, octubre que pudo ser en enero del 26, pero no, definieron que tenía que ser en el 2025, primer cuarto del siglo XXI, y que en realidad, bueno, hasta antes de que él entrara a la toma de posesión, que ni siquiera ha llegado, hoy es 18, eso fue el 25 de enero, todavía no ha cumplido un año, y antes de la toma de posesión en enero del año pasado, ya se veía el programa que traía no solamente Donald Trump, sino todos los que están, todos los que la acompañan en esa propuesta política de recolonización de los territorios de los países que formamos la América Latina, el Caribe, pero parece que intentan hasta más allá, no solo con el tema de Groenlandia, sino que en ese documento que hay que leerlo muy bien habla de la posesión de los territorios en el hemisferio occidental, o sea, eso incluye a Europa también. Entonces, vaya, estamos frente a un momento histórico en donde los Estados Unidos, que están en una crisis, eso innegable, de esa hegemonía que tuvieron de los años 90 para acá, después de la caída de la Unión Soviética y bueno, el colapso del mundo bipolar para transformarnos a esto que tenemos hoy de un mundo unipolar, que se pensaba en ello y parece que otros pensaban que duraría 70 80 o no, yo no sé si 100 años, pero la cosa resultó que duró mucho menos porque la multipolaridad no es que nació ayer y antes de ayer, los Brits vienen hablando exacto. de eso hace más de 10 años. Entonces, en ese sentido, compañero, el escenario en el que está la América Latina, mira México, ayer, antes de ayer, le bloquearon el Golfo de México embarcaciones del ejército estadounidense a México como para amedrentarlo. Creo que estamos frente, sí, por un lado un colapso de la economía estadounidense, como tú bien lo dijiste, Alberto, hay un comportamiento del dólar hace muchísimo tiempo que está entrando en crisis profunda, ni hablar el impacto que tiene para la economía en decadencia y en absoluta recesión de los Estados Unidos, el que el precio del petróleo no se haya disparado y se mantenga en el equilibrio en que las Se mantiene cincuenta y organizaciones nueve que, dólares el barril todavía. No ha ¿en cuánto subido. está hoy? 59, 59. Bueno, porque lo ha decidido la OPEP a pesar de la presión que viene de los Estados Unidos. Entonces, el caso de Canadá con ese acuerdo inédito, nadie se lo esperaba con la República Popular de China, realmente le plantea un escenario catastrófico, ¿eh? Tenemos que decirlo, catastrófico a los Estados Unidos en materia económica y de paso en materia política. Pero yo quiero ir contigo, Jorge, por lo siguiente, porque he estado viendo en estos últimos días desde distintas líneas, corrientes y medios que van apuntalando sin, sin querer hacerlo, pero vaya, está subyacente. El que todo esto, esta situación en la que se encuentra el planeta, pareciera ser que está enfocada fundamentalmente en que los Estados Unidos y concretamente el gobierno de Donald Trump identifica a la República Popular de China como la amenaza a su hegemonía. No lo están diciendo con claridad, pero ya lo van apuntalando, Jorge. Sí, correcto. Mira, Donald Trump, cuando fue entrevistado por el New York Times hace unos días, señaló que la propiedad es psicológicamente importante. ¿Para qué significa esto? Que estamos asistiendo a una correlación ideológica que es de tendencia expansionista, imperialista en sentido clásico inclusive, con métodos hitlerianos de utilizar la presión y la amenaza de violencia
casi que extorsionando los anhelos de paz y las costumbres diplomáticas de las naciones con el objetivo de conseguir más territorios para garantizarse el suministro de tierras raras, eh, petróleo, gas, extractivismo, ¿no? Entonces, cuando este señor dice que la propiedad es importante, dice que es algo que psicológicamente se necesita para tener éxito, no significa que él no se contenta con acuerdos, convenios o cierta maniobra diplomática. Aspira es al ejercicio directo de la posesión como manifestación material de la propiedad. No se satisface solo con el título, quiere ejercer el control directo. No se satisface con el control estructural, no se satisface con que terceros trabajen medianamente en función a su interés. Se satisface con el ejercicio directo del control de los territorios. Pues eso explica porque quiere ver esa Groenlandia que sea parte de Estados Unidos. O sea, quiere que Groenlandia sea parte del mapa de Estados Unidos como lo fue Alaska. No solo que Groenlandia esté en condiciones de llevar a cabo algunos acuerdos, no tolera eso. No toleran eso los supremacistas. Que otros países capitalistas se consideren en el sitial y en el derecho de discutir en condiciones de tú a tú En igualdad, así es. con esa élite. Él le mueve el tablero a esos sectores y los amenaza con guerra arancelaria o con la utilización de la Fuerza Armada para garantizar, y ha dicho que por las buenas o por las malas se va a tomar Groenlandia. Ha dicho a Cuba que más le conviene que lleguen a algún tipo de acuerdo, no sabemos qué acuerdo, pero el gobierno cubano y el pueblo cubano No, no, no. no aceptará bajo ningún concepto ser una colonia y creo que en días recientes lo ha dejado Morirán bastante todos, claro, pero ¿no? eso Que no no están pasará. dispuestos a convertirse en una Pero mira, colonia. Entonces lo que sí me estamos, gustaría, Jorge, para poner, digo, eso hay que relacionarlo, Rebeca, con nosotros. Yo creo que todos los análisis que hacemos de la realidad internacional, porque es un tema en boga, es un tema superlativo en este momento, guarda una intrínseca relación con lo que sucede en este país. Esa visita de esos diputados, ¿a qué responde? oh, Pues sí, definitivamente responde a la agenda de entrega de la nación por parte. La destrucción del monumento chino fue una ofrenda que le dieron a Donald Trump para que Marco Rubio se la vendiera en función a lo que venía contra Venezuela y que no hablaran de Panamá. Está clarito. sí, clarísimo, Eso no fue un hecho clarísimo. aislado. Ellos, ellos tienen al canal de Panamá muy presente en su discurso, en su Y imaginario, lo y en algún repite. momento incluso alguno de ellos hasta cuestionó la existencia de un monumento a, al aporte de la comunidad china en la historia de nuestro país. Es importante que hagamos Bueno, ellos siempre tienen esta su relación propia de lo narrativa. internacional con lo local porque está indisolublemente vinculado, más en este momento en donde hay un presidente que aspira o que pretende suprimir las zonas de transición, las zonas grises. O estás con Estados Unidos integrado como un esclavo o eres un enemigo a destruir. Mira, la verdad es que eso que tú dejas muy bien claro, Jorge, del momento en el que estamos, en el que hay una clara expansión imperialista territorial, es el proyecto programático de Donald Trump para estos 4 años, eh, y que le plantea no solo a la América Latina, sino a Europa una amenaza directa y concreta. Está claramente materializada no solamente en los discursos que dice a los medios de comunicación o a los periodistas, sino que en el propio intercambio diplomático. Yo vi la entrevista que le hicieron al ministro de Relaciones Exteriores eh, noruego, perdón, de Dinamarca, y también a la ministra también de Relaciones Exteriores, me parece, que de Groenlandia,
que fueron a la Casa Blanca, ellos solicitando una cita con Trump para exponerle la posición de ambos gobiernos, porque la gente no tiene claro, pero Groenlandia tiene un gobierno, ¿verdad? Sí, Que correcto. trabaja mancomunadamente con Dinamarca, ¿verdad? Entonces, Ujú. ambos fueron a decirle, mira, Groenlandia ni está en venta ni está en discusión, eso forma parte de la coalición de Dinamarca y Groenlandia y tal. Ahí no hay cosa que discutir. Bueno, el día de ayer o antes de ayer hubo enorme protesta en Groenlandia, tomando en cuenta que tiene 50.000 habitantes y el país es 2 o 3 veces más grande que España, para que te des cuenta por qué Trump considera que ese territorio debe ser norteamericano. Dirá él que es una población muy pingüe para un territorio tan grande y estratégico No, y dice que no para tienen Estados armamento Unidos. para defenderse porque tienen un trineo al lado de dos perros, ¿no? Algo así. Y Dijo La en manera como de discusión. burla, sí. No, no, un realmente es discurso un de bárbaro. arrogancia, Sí. Pero lo que todavía. dijo, escucha, hubo una conferencia de prensa de estos dos ministros que le hablo a las afueras, ¿no? Y le preguntaron distintas cuestiones. Y lo que quedó evidenciado, porque lo dijo en dos ocasiones la persona, el ministro, que intentaba matizar esa respuesta, pero no pudo en dos ocasiones porque de alguna manera los periodistas lo arrollaron a que lo dijera con mayor claridad. La persona dijo, el ministro ese dijo en dos ocasiones, bueno, lo cierto es que ha sido una reunión fallida, porque los Estados Unidos simplemente, aun cuando son nuestros aliados, queremos seguir siendo aliados y tal, tienen la postura, sí o sí, de hacerse con el territorio de Groenlandia. O sea, palabras más, palabras menos, fueron por el gusto, es lo que dijo ese Creo que inclusive la señora que fue a la ministra reunión, también. ministra, lloró por la presión y ver, me imagino que el, el- el nivel despótico, ¿no? Con el que la trataron Debe ser, debe ser. Qué Sí, tuvo bárbaro, que ¿eh? haber sido sumamente fuerte y sí, hasta sí. novedoso para ellos, porque se consideraban Hay ya un muy trato tranquilos despótico, Sí, se exactamente. consideraban amigos de los Estados Unidos. y amigos de Estados Unidos en el control del mundo como parte de la OTAN y ahora ven pues, Claro, una cogiendo parte cosa de la brutal, ¿no? medicina que nos ha tocado a todos nosotros acá en América Latina, que Estados Unidos así le paga pues a sus amigos. No tiene amigos, tiene intereses, decía Henry Siempre Kissinger. se dijo, ¿no? Siempre se dijo. Ahora mira, ¿te Correcto. acuerdas antes de todo este asunto, hace un año, si acaso, cuando nosotros platicábamos aquí en este programa y se platicaba en otros escenarios sobre las intenciones que podrían venir detrás de la reelección de Donald Trump y toda esa corriente que venía a lo interno del Partido Republicano? Le decían al mundo entero, incluyendo a nosotros, que éramos conspiranoicos. Mira, Rebeca, Alberto, quienes nos ven y nos escuchan. También no podemos subestimar a Trump y decir que es un empresario sin ideas. O sea, Donald Trump es un empresario con ideas imperialistas, Claro, Exactamente. tal cual, tiene una formación imperialista y tal su ejemplo cual. histórico es el gobierno de McKinley. Mira, no es casual que las declaraciones de Trump antes de llegar a la presidencia, o sea, de tomar ejercicio del cargo, se hicieron un día después del duelo nacional del 20 de diciembre del 2024. No es casual, No es Sí, casual. como tampoco es casual que ahora haya reaccionado de esa manera después de los actos del 9 de enero Toda y una que intencionalidad. Sí mismo es. el embajador ande desatado, arrebatado por todo el país, haciendo eventos, rogando, buscando que le En la den mil pollera. sí. espacio mediático, proyección. No es el primero, y esto lo venía haciendo la señora que estuvo antes en la embajada De Estados en Unidos, Clayton. O sí. sea, ¿qué significa esto? Y la destrucción del monumento chino, que no fue a la luz de todos los Casual. acontecimientos que se dieron después para Año Nuevo en Venezuela, evidentemente, es más, yo creo que hay que investigar, lo digo aquí, si desde Panamá salieron aviones o drones
para bombardear Venezuela. Yo creo que Seguramente es una investigación que hay que hacer, hay que hacer. no hay que hacerla, no tenemos una respuesta precisa. El análisis histórico indica que muy probablemente de Panamá pudieron eh, salir elementos como mínimo logísticos para el ataque a Venezuela desde República Dominicana, desde Puerto Rico, desde Trinidad y Seguramente. Tobago. Tiene presencia militar en Panamá. Yo creo que habrá que preguntarle al Senado, que se supone que es una fuerza que responda a los intereses de Panamá y que defiende la frontera y la soberanía Bueno. panameña, si Ujú. desde este país en horas de la noche del día 2 de enero salieron aviones de Estados Unidos a Norteamérica y cuál era su destino, si es que lo saben. Yo pienso que eso hay que hacerlo. Algunos dirán, bueno, dirán que no, pero como mínimo son gestiones que hay que realizar porque es algo que hasta ahora no se ha planteado, nadie lo ha discutido. Sin embargo, en este programa sabemos que desde hace años vienen con la intención de utilizar a Panamá como plataforma de agresión hacia pueblos hermanos de América Latina. Así Imagínate. que creo que una tarea pendiente es investigar, indagar, averiguar, interrogar, hostigar a las autoridades nacionales, cívicas y policiales para que nos digan si en la noche del 2 de enero o en los días previos hubo movimiento de naves hacia América del Sur, porque de ser así, es un acto de traición a la patria. Claro. La constitución panameña es clara, dice que Panamá no tendrá ejército. La constitución Y panameña violatorio del Tratado de señala, Neutralidad. así es, Oh, por sí. supuesto, la constitución panameña señala que todo acuerdo, convenio, tratado o entendimiento para la protección del canal, que es el término eufemístico que se usa para pretender justificar la presencia militar norteamericana, tiene que ser llevada a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe de jugar su rol. En vez de estarse reuniendo con los diputados, tienen que exigirle al gobierno nacional transparencia y que exija respuesta a las preguntas que aquí tenemos, que son como ciudadanos panameños y panameñas, legítimas interrogantes. Si en la noche del 2 de enero o la madrugada del 3, estamos a 2 horas de vuelo para llegar a Caracas desde Igual Panamá. una Muy, eso, colaboración entre Panamá y eso Estados Unidos en ese sentido. perfectamente está dentro del campo, el radio de acción de un dron. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, cuando bombardea Rusia, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Medio Oriente, a los drones de Irán le tomaba más o menos 1 hora y pico poder llegar hasta Israel, de tal manera que eso está perfectamente dentro del campo del radio de acción y yo veo muy Y difícil otra que desde cosa la que, perspectiva del Comando Sur no se haya pensado en lo más mínimo en utilizar Panamá como parte de ese bombardeo sí, criminal contra el hermano pueblo venezolano. interesante ese aporte que habla Jorge y me hago el mismo cuestionamiento. Casualmente en estos días estaba pensando sobre eso, si por alguna razón Panamá había colaborado desde suelo patrio, pues de nuestro territorio había colaborado con esa acción militar. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, y no sé si esa noticia es de hoy o de ayer, la verdad que no ubico la fecha exacta, pero sí que el señor presidente Donald Trump habló a los medios en esas conferencias que él hace y señala que eh, sería bueno que no se llamaran a elecciones en los Estados Unidos. Bueno, Alguien hizo el es que comentario Pepita de has que dado en el eso fue clavo, mira. una declaración como de broma, Ujú. pero yo soy de la misma teoría Bueno, que Jorge. una estrategia de este tipo, que tú estás amenazando al mundo que vas a invadir acá, atacar acá y pierdes en 2 años. Todo eso se cae. Entonces, Exacto, evidentemente, aparte de las contradicciones que puedan haber dentro del gabinete de Donald Trump, sabemos que el señor Rubio tiene aspiraciones presidenciales. En su momento dijo que Trump era un maleante. correcto. Y bueno, Trump le dijo de todo también Sí. a este señor.
Él viene del movimiento neocons, eh, dirigido en su momento por figuras como Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que eran figuras destacadas del gobierno de George Bush, hijo. Tiene su principal base de apoyo es la derecha fascista de Miami. Hay otros sectores que están en ese gabinete que también tienen aspiraciones. Está el vicepresidente Vance, que se ha mantenido un poco al margen de la proyección en el tema de Venezuela. No sé si piensa que se va a quemar el señor Rubio. Hay rechazo también en Estados Unidos a lo que está pasando. O sea, hoy día Nueva York amaneció empapelado, exigiendo eh, un fin a la política de agresión contra Venezuela. Dentro de las bases del movimiento MAGA está el señor Tucker, que es un connotado youtuber y sistemáticamente viene golpeando a la administración Trump porque dice que él ha traicionado al movimiento MAGA porque está creando nuevas guerras, nuevos escenarios bélicos en vez de dedicarse a los asuntos internos de Estados Unidos. Está el secretario de Estado ese, que también tiene aspiraciones, y el propio Trump. O sea, difícilmente está haciendo todo esto para irse fácilmente del poder, porque la cereza de, de todo buen dictador fascista es mantenerse en el poder, y eso que ha dicho Petit, de que hay que ver la posibilidad de que no hayan elecciones en Estados Unidos, que haya sido dicho muy Sí, hay que jocosamente. tener mucho cuidado con eso. Ya Porque vimos lo que pasó él cuando en el dice Capitolio, algo, ¿no? usted, mire, creo que todos los que le dan seguimiento a este programa saben que Donald Trump no dice nada porque se dispare. O sea, yo Ujú. siempre he tenido Él lo ese suelta, cuidado, la el va análisis soltando. exacto, de las palabras de Trump. Y cuando dice algo incluso de broma, le presto mucha atención, aún todavía en esas circunstancias. Alguien dijo que aparentemente fue una broma que dijo en medio de una conferencia de prensa, ese tema de la no convocatoria de elecciones en Estados Unidos, pero eso sería sumamente peligroso. Atención, pueblo norteamericano, porque eso que dijo el presidente de su país no es para nada algo a la ligera. Tenga mucho cuidado. Y el resto de los países latinoamericanos que siempre le dan seguimiento a este programa, pues veámonos con lupa el análisis actual de la realidad de Estados Unidos y su relación directa con países, ahora no solamente latinoamericanos, porque ahora estamos hablando de una confrontación directa con países europeos, de los cuales con ellos han sido aliados históricos y que, Así bueno, es. por alguna razón, el señor Trump en su doctrina Don Roy parece que los incluyó a ellos ahora. Ya no solamente estamos hablando de el Así es. sur global, del sur global latino, del sur global asiático, sino que estamos hablando ahora pues de sectores muy, muy puntuales de la Unión Europea, de la OTAN, que pues son parte de ese conglomerado. Dicho, hablando ahora de Unión Europea, que no lo habíamos mencionado, noticia reciente, se constituye el acuerdo o convenio o tratado entre Mercosur y la Unión Europea, tan esperado durante mucho tiempo, que ahora pues de alguna manera pues se concretiza Ujú. justamente en medio del conflicto de Estados Unidos con Europa por el territorio de Groenlandia. Eh, Correcto. la Unión Europea no se atrevía pues conceder ese acuerdo o aprobar o aprobar ese acuerdo. Dicho sea de paso, ahora lo hizo. Ujú. Y eso pues, ¿por qué se da? Bueno, precisamente pues el impulso de la misma correlación de fuerza que los Estados Unidos están imponiendo, y que justamente a través de esos acuerdos pues pudiera oxigenarse un poco el tema de las relaciones de la Unión Europea, que a ellos les interesa, en este caso con un territorio importante para el hemisferio como lo es Sudamérica, ¿no? Mira, Entonces, ajá, dale, Alberto. por allá andaba el señor presidente de nosotros, aterrizando en el tema nacional.
el cual pues ha sido uno de los que ha estado en los últimos meses muy interesado en ese acuerdo e incluso pues no sé si de pronto por ahí anda una amiga que es parte del grupo de asesores en ese orden del tema del Mercosur. No sé cuáles sean realmente las intenciones de Panamá en función de ese acuerdo, ni qué es lo que a nosotros nos va a beneficiar. Nada. Como siempre lo he dicho, nosotros nunca tenemos claro lo que dice el presidente de la República en función de los planes que tiene y cuáles serían los beneficios que tenemos nosotros como país. No lo sé, pero lo cierto es que esa cuestión del Mercosur y el acuerdo que se ha aprobado, pues es impulsado justamente por la fuerza de los acontecimientos que estamos viendo con Estados Unidos. Jorge González. Claro. Mira, aparte de hacernos la pregunta, ¿no? En torno a qué papel jugaron Mm. las pistas, los aeropuertos panameños en el ataque a Venezuela, y viendo lo que sucedió con el monumento chino, que evidentemente a la comunidad china panameña, evidentemente eso está relacionado al entorno. Tendríamos que preguntarnos también que esas reuniones que se han venido dando, ¿no? Entre funcionarios norteamericanos, inclusive representantes diplomáticos acreditados en Panamá por parte de Ujú. ese gobierno, de ese estado, diputados, etcétera, guarda alguna relación con la mina. Mira, También. aquí esta encuesta que divulgó el diario La Estrella de La Panamá, que estrella. creo que la podemos discutir en la próxima semana, sería un Sí. buen tema, Vamos a un esperar a buen índice. Antonio, ¿eh? Vamos a esperar a Antonio. Es un gobierno que prácticamente un 80% es repudiado o rechazado por la opinión pública nacional, por el pueblo panameño. Sí, totalmente. Casi el 60% de los panameños rechaza la reapertura de la mina, aún en mejores condiciones contractuales. Entonces la pregunta es si estos señores que están empecinados en reabrir la mina están buscando de una u otra manera el apoyo de Estados Unidos, a cambio de lo cual Estados Unidos puede solicitar mayores beneficios directos en el canal de Panamá que contravengan lo que establece el Tratado de Neutralidad y lo que establece la Constitución de la República de Panamá. Eso es un tema que hay que ver porque difícilmente, si tienen la intención de reabrir la mina, difícilmente no estén discutiendo un tema y vinculando al otro. Están tal vez buscando el apoyo de Estados Unidos en esta coyuntura en la que sin duda alguna hay billete. ¿Ah? Ya sabemos lo que eso significa en buen panameño, y necesitan imponer la sangre y fuego, para lo cual les urge el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica, a cambio de comprometer nuestra soberanía nacional. Ahí dejo la idea, pienso que son temas que podemos seguir dándole seguimiento y discutirlos. Em, Mira, eso de la mina, compañeros, creo que en algún momento lo vamos a tener que atender aquí en el programa, que a diferencia de lo que todos pensamos, creo que un factor que eh, que está generando, digamos, ruido y les está generando conflicto al gobierno para afianzar la ruta para la apertura de esa mina es que una parte importante del capital de ese consorcio, de esa mina, es capital chino. Y eso le genera ruido a los estadounidenses el plantearse la explotación de esa mina en esas condiciones contractuales entre partes como habría sido antes. Eso no lo manejamos, la verdad que es una información que no manejamos, pero parece que eso es parte del conflicto que tienen con
su propuesta de apertura de esa mina, ¿eh? Ojo. Bueno, y pueden negociarlo. Apoyo a cambio de concesiones a nuestra soberanía, apoyo al gobierno, Mm. Así que, porque lo va a imponer a la fuerza militar a punta de represión, como sucedió en el caso de la ley 462, solamente mediante la más vil represión contra la sociedad civil se puede imponer un proyecto que no goza del apoyo democrático de la población panameña. así es. Ahora, Y para eso necesitan suministro en armas, apoyo logístico, y es más, otro tema que hay que investigar y tal vez no se sepa nunca, pero eh, es fundada la sospecha de que hubo reforzamiento militar con tropas claro, al Estado durante la represión el año pasado. O sea, ese eh, pie eh, de fuerza tan exagerado ¿cómo no? a nivel nacional. Ojo, que dentro de Estados Unidos y del Army hay tropas latinas, puertorriqueños, mexicanos, etcétera, ¿no? Así que eso no es o que hayan colaborado gobiernos de la región para contrarrestar un proceso de lucha popular. Recordemos que hace años, en una de estas operaciones de entrenamiento y práctica de fuego que realiza el Comando Sur con Panamá y ejércitos de América Central, el enemigo a batir era un movimiento campesino que supuestamente, ¿no?, se tomaba la cuenca del Canal de Panamá. Y ahí está Así el tema de es. la mina, ahí está el tema de los embalses, etcétera, ¿no? Así que hay que prestar atención a eso. Hay que prestarle atención a eso. Bueno, podríamos seguir conversando, compañero, pero tenemos que cerrar el programa por hoy. Esta semana en realidad viene compleja para todo este andamiaje de este cambio civilizatorio que a sangre y fuego intenta imponer los Estados Unidos a su favor, por supuesto. En esto que tú muy bien definiste, Jorge, que me parece una definición muy precisa de la nueva expansión imperialista territorial bajo el concepto de la propiedad para sí. Fenomenal. Esa precisión conceptual y bueno, todo lo que eso implica para la América Latina y por supuesto que para el resto del mundo. Lo seguimos conversando la próxima semana, compañeros, pero tenemos que cerrar el programa. Saludo a el compañero Antonio Méndez, que no pudo estar del Movimiento Saludos, Antonio. Revolucionario Así es. 9 de enero. Alberto Y, Petit, Único Panamá. Jorge González, Movimiento Patria. y Rebeca Yanis Oroyo de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresadas de la Universidad de Panamá, ACEU. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Creando Poder Popular. Chao, chao. Saludos. Nos vemos.